Hola, hola muchachos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, madrugadas, dependiendo de la hora en la que estén escuchando o la parte del mundo en la que ustedes se encuentren. Ya estamos en funciones trigonométricas hiperbólicas, Hyperbolic Trigonometric Functions. Son funciones que en lugar de salir de un círculo y de un triángulo que está dentro de un círculo, van a salir de las funciones hiperbólicas. Aquí a lo mejor nos vamos a confundir y se nos va a revolver todos los conceptos que antes teníamos porque estamos acostumbrados que desde la primaria los ángulos se miden pues siguiendo la trayectoria de un círculo. Ahora, en lugar de seguir la trayectoria de un círculo, vamos a seguir la trayectoria de una hipérbola. Pues comencemos. Vamos a dar un repaso rapidísimo otra vez para que recordemos, esto es algo que quiero que quede bien cimentado, sobre todo las funciones trigonométricas circulares, las que provienen del círculo. Las hiperbólicas, quizás ustedes como químicos no las van a utilizar suficiente, pero sí es importante que sepamos distinguir entre ambas. Las más importantes y las que me super mega importa que ustedes realmente dominen son las funciones trigonométricas circulares. Bien, ok, pues entonces nosotros sabemos que esta ecuación es la ecuación de una circunferencia. Este último término, si ustedes llevaron un curso de geometría analítica, es r cuadrado, es decir, el radio al cuadrado. Entonces simboliza una circunferencia que tiene un radio de 1. Si nosotros dibujamos a partir del origen cualquier radio desde el centro hasta la circunferencia, nosotros sabemos que ese radio pues va a medir 1, una unidad. Bien, a partir de aquí nosotros podemos hacer trazos. Podemos dibujar estos dos trazos para cerrar un triángulo dentro de esta misma circunferencia. Y este ángulo, pues, puedo medirlo si yo saco un transportador, puedo saber cuánto mide, pero pues, como lo dibujamos así nada más, vamos a decir que este ángulo mide teta. Bien, ok. Ese es un triángulo rectángulo, el que yo tracé. Y a partir de aquí yo voy a poder definir seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante y todas. Nada más vamos a hacer hasta la cotangente para que veamos de dónde salen. Bien. A este punto, este triángulo le voy a llamar O, A, y este punto va a ser el punto M. Y M va a tener las coordenadas X, Y. Bien, yo no sé cuánto vale X, cuánto vale Y, pero esas son las coordenadas de este punto. Que esas coordenadas yo las puedo obtener si las sustituyo en esta ecuación. Yo ya sé que el radio mide 1. Entonces, estas dos deben medir de tal manera que el cuadrado de uno más el cuadrado del otro tiene que a fuerzas darme 1. Si no me da 1, entonces no forman parte de esta circunferencia. Bien. Ok, ahora definamos las funciones trigonométricas. Yo sé que para poder medir el seno de un ángulo va a ser la relación que haya entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces, cateto opuesto sobre hipotenusa, pues va a medir lo que mida desde A hasta M sobre 1. Y cualquier cosa dividida entre 1, pues simplemente me va a dar ese mismo número. Entonces lo que mida este cateto, ese va a ser el seno de ese ángulo teta. Y lo mismo para el coseno va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa. Pues lo que mida este segmento va a ser el coseno de teta. Y así va a ser para todos los ángulos. Si este ángulo hubiera sido más grande, entonces dibujo aquí un triangulito y lo que mida este segmento va a ser el seno de ese ángulo más grande. Obviamente, entre más grande sea el ángulo, pues más grande va a ser el seno. Pero va a suceder lo inverso con el coseno. Entre más grande sea el ángulo, pues más chiquito va a ser su coseno. Bien, y ahora para la tangente. Decir tangente gráficamente significa una recta que toca a esta circunferencia una sola vez. Y en general puede ser una circunferencia, puede ser una parábola, puede ser una hipérbola, puede ser cualquier función. Tangente significa que solamente lo toca en un solo punto. Bien, entonces vamos a dibujar una recta que sea tangente a esta circunferencia y que sea una recta vertical.
La recta vertical que es tangente es esta. También podría ser una recta que tengamos de este lado. Por ejemplo, esta. Esta también es tangente. Es una recta tangente y es vertical. Pero como tenemos nuestro triángulo en el primer cuadrante, pues vamos a trabajar en ese cuadrante. Bueno, en general en los X positivos. Bien. Si yo proyecto esta circunferencia hasta esa recta, yo estoy formando otro triángulo. Este triángulo. Vamos a rotular nuestros puntos. Este va a ser el punto C y este va a ser el punto D. Bien, vamos a borrar estos segmentos que no nos van a servir. Nada más fue para ilustrar de dónde viene esa recta. Es una recta tangente. Bien, la tangente se define, bueno, yo la puedo definir como seno entre coseno, pero también la puedo definir como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Yo sé que este cateto adyacente desde O hasta C, pues mide 1 porque es el radio de ese círculo. Y el cateto opuesto va a ser desde C hasta D y es de ese mismo ángulo. Tiene la misma apertura, los mismos grados de apertura. Entonces la tangente va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente que mide 1, pues entonces lo que mida desde C hasta D, esa va a ser la tangente de teta. Y para medir la cotangente de teta, vamos a bajar este de aquí. Para medir la cotangente de teta, igual hacemos una recta que sea tangente. Nada más que en lugar de ser una tangente vertical, va a ser una tangente horizontal. Y las tangentes horizontales las tenemos en +1 y en -1. Bien, vamos a tomar la de +1. Esta va a ser la tangente que me va a funcionar. Y lo mismo, vamos a proyectar este triángulo hasta acá arriba. Ok, de aquí yo podría bajar este y hacer un triángulo más grande. Y a partir de este triángulo más grande, poder definir la cotangente. O simplemente, yo sé que estas dos rectas son paralelas, por lo tanto cualquier recta que corte a esas dos rectas paralelas van a tener los mismos ángulos, nada más que ahora inversos. Si este es el ángulo teta, pues ahora este también va a ser el ángulo teta. Y de aquí voy a tener ahora este triángulo. Y con este triángulo puedo definir la cotangente. Yo sé que la cotangente se va a definir como el cateto opuesto, perdón, el cateto adyacente sobre la hipotenusa, perdón, sobre el cateto opuesto. Pero el cateto opuesto mide 1. Entonces, este segmento desde aquí hasta aquí es el segmento que va a medir la cotangente de teta. Que si yo lo hubiera hecho con este triángulo grandote también sería lo mismo. El cateto adyacente que mida desde aquí hasta aquí sobre el cateto opuesto, que el cateto opuesto va a medir 1. Pues ese segmento de aquí a aquí, que es exactamente lo mismo que el segmento desde aquí hasta aquí, es el que va a medir la cotangente de teta. Bien, y la cosecante pues igual sería simplemente tener extender esta hipotenusa y hasta que uno de esos dos lados mida 1. Pero bueno, eso ya lo definimos en otros videos, nada más es un recordatorio. Ok, ahora, lo que sí es importante definir es que este punto M, que tiene coordenadas X, Y, a partir de aquí yo voy a poder calcular todas las funciones trigonométricas. Vamos a verlo. Si yo quiero calcular el seno de teta, pues yo sé que el seno de teta va a ser este lado, desde A hasta B. Aquí hasta M, perdón, desde A hasta M. Pero a final de cuentas ese segmento desde A hasta M geométricamente es la coordenada en Y. Entonces el seno de teta es igual a Y. Si yo despejo de aquí a Y, ahí a partir de ese despeje voy a calcular a Y, al seno de teta. Y el coseno de teta
es a final de cuentas esta coordenada en X, que mide desde O hasta A. Entonces el coseno de teta va a ser igual a X. ¿Okay? Ahora la tangente. La tangente de teta yo sé que mide desde C hasta D, que aquí ya no mide Y. Pero yo sé que la tangente de teta la puedo calcular como el seno de teta sobre el coseno de teta. Entonces, si yo divido este segmento entre ese segmento, esa división, a final de cuentas, me va a dar ese segmento de C a D. Entonces, la tangente de teta va a ser igual a Y sobre X. Pónganle mucha atención a esta definición. Tangente de teta es igual a Y sobre X, que a final de cuentas esta definición les debe sonar a algo. Ya la hemos utilizado varias veces. Delta Y entre delta X. ¿A qué les recuerda eso? Esto lo vamos a utilizar muchísimo, muchísimo cuando llevemos cálculo diferencial. Va a ser, es la definición básica o el teorema básico para poder hacer derivadas. Bien, pero ahorita no se preocupen mucho por esta parte. Ahora, la cotangente, yo sé que es el coseno entre el seno, es decir, X sobre Y. La secante de teta va a ser igual al inverso del coseno, es decir, el inverso de X. Y finalmente la cosecante de teta va a ser igual al inverso del seno, es decir, 1 sobre Y. Y a partir de aquí nosotros podemos identificar gráficamente nuestras funciones trigonométricas o las podemos calcular analíticamente de esta manera, con esta ecuación que es la ecuación unitaria. Y se llama unitaria porque tiene un radio 1. Uni significa 1. Bien, ok, ya que tenemos esto bien cimentado, ya que sabemos qué son las identidades trigonométricas, perdón, las funciones trigonométricas, y que ya recuerden, siempre funciones trigonométricas es la relación que existe entre dos lados de un triángulo. Eso se refiere a las funciones trigonométricas circulares. Pero, ¿qué va a suceder con las funciones trigonométricas hiperbólicas? Va a suceder algo muy, muy parecido. Nada más que en lugar de salir de un círculo, van a salir de una hipérbola. Bien, antes de que nosotros continuemos, sí es importante que nosotros veamos que el ángulo de un círculo me va a poder decir algo sobre el área de esa sección. Recuerden que vamos a hacerlo sobre este círculo. Voy a borrar todos estos dibujitos que tengo aquí para que lo podamos ver. Entonces vamos a dibujar una sección de esta circunferencia. Este es el ángulo teta. ¿Ok? Ahora, lo que yo quiero calcular es el área de esta circunferencia, el área de esta sección de un círculo. Bien. Ahora, yo sé que un círculo de 360 grados va a tener un área total de pi por radio al cuadrado. Entonces, yo puedo decir, bueno, si esa área total va a corresponder a un círculo de 360 grados, ¿cuánto va a corresponder a un ángulo? Ah, bueno, entonces, si 360 grados me va a dar un área total, entonces este ángulo va a ser esa proporción. Voy a sacar una proporción, de tal manera que yo voy a poder definir que el área de una sección transversal, de una sección circular, perdón, va a ser igual a 1/2 del ángulo por el radio al cuadrado. Bien, esa es una fórmula que se puede deducir fácilmente, que si ustedes quieren pueden investigarla y la vamos se define rápido, vaya, pero no vamos a perder más tiempo en esa definición, la he definido en otros videos. Ahora, el área de esa sección circular va a ser igual a 1/2 por el ángulo, puede ser 30, puede ser 40, puede ser incluso hasta 90 grados, por el radio al cuadrado, lo que mide el radio.
En este caso tenemos un círculo que tiene un radio de 1. Entonces, si el radio mide 1, el radio al cuadrado, 1 al cuadrado, todo esto va a ser 1. De tal forma que nuestra fórmula se convierte que el área de la sección circular va a ser igual a 1/2 del ángulo. Y si yo despejo de ahí el ángulo entonces va a ser igual a 2 veces el área por la sección circular. Esto se va a cumplir para estas funciones trigonométricas, que esta área va a ser igual a 2 veces el área de la sección circular. Y así como se va a cumplir en nuestras funciones trigonométricas circulares, también se debe cumplir para las funciones trigonométricas hiperbólicas. Bien, ok. Tenemos aquí la ecuación unitaria de la hipérbola, que es x cuadrada. En lugar de tener más y cuadrada, ahora vamos a tener un menos y cuadrada. Lo que nos está sugiriendo esta ecuación es que aquí, donde antes estaba la circunferencia, y igual a x cuadrada, x cuadrada más y cuadrada igual a 1, lo que está haciendo este signo negativo es que está partiendo a esta circunferencia y este bracito de aquí lo está arrastrando al otro lado. Y por la naturaleza de esta ecuación se la está llevando, uy, se me movió. Se la está llevando al infinito. Y lo mismo con este bracito de abajo. Este bracito se lo está llevando hacia acá y este se lo está llevando hacia acá. Y por eso tenemos esta forma en las hipérbolas. Bien, vamos a borrar esto porque esto no lo vamos a utilizar. Y las hipérbolas van a tener asíntotas. Es decir, nunca van a, este bracito nunca va, por más lejos que llegue, siempre se va a ir acercando a esta asíntota o a esta recta, pero nunca la va a cruzar. Jamás, jamás. Tanto aquí como acá. Híjole, se me mueve. Aquí como acá, como acá, como acá. Nunca nunca van a cruzar, nunca se van a tocar. No va a haber una intersección. Esa es una de las características de las hipérbolas. Y a esas dos rectas son las que vamos a llamar asíntotas. ¿Bien? Ok. Ahora, así como en la circunferencia o en las funciones trigonométricas circulares dibujábamos una recta desde el origen o desde el centro de ese círculo hacia la circunferencia, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a dibujar igual esas rectas, nada más que en lugar de hacerlas hacia la circunferencia, pues las vamos a hacer hacia la hipérbola. Entonces, desde aquí vamos a dibujar una recta, la que sea. Vamos a hacerla más gruesa para que se vea bien. Ok. Ahí está, tenemos esto. Bien, ok. Ahora, esta misma ecuación, que es la que dedujimos ahorita, esta de aquí, ahora la vamos a aplicar para los ángulos hiperbólicos. ¿Okay? El ángulo hiperbólico va a ser igual a 2 veces el área de la sección, pero en lugar de sección circular, ahora va a ser una sección hiperbólica. Entonces, lo que vamos a estar buscando aquí va a ser esta área que se forma aquí, pero con esta sección hiperbólica, no una sección circular. Y eso es lo que me va a estar definiendo estas funciones hiperbólicas. Este ángulo también le vamos a llamar teta, pero ya no es un ángulo circular, tengan mucho cuidado. Este ángulo teta va a nacer a partir de esta hipérbola, es decir, desde esta sección, desde aquí hasta acá, va a ser este ángulo. Por eso aquí ya no le dibujo este simbolito que normalmente estamos acostumbrados a dibujar cuando hacemos ángulos circulares. Ya no lo dibujo. Simplemente pongo teta. Teta puede crecer dependiendo qué tan alejado yo esté de esa recta, de esa hipérbola. Desde el origen hasta aquí, bueno, me va a formar este ángulo hiperbólico. Desde aquí hasta acá me va a formar un ángulo hiperbólico más grande. Y así, conforme me vaya yo alejando sobre la hipérbola, voy a estar dibujando diferentes ángulos y va a ir creciendo. Un círculo tiene 360 grados, así se ha definido. Bien, pero
un ángulo hiperbólico no tiene un límite. Yo voy a tener el ángulo más pequeño si va a ser 0, pero ese ángulo puede ir creciendo y creciendo y me puedo ir alejando y alejando e irme hasta el infinito. Jamás voy a cruzar esta asíntota. Voy a acercarme tantísimo a esta asíntota, sí, pero nunca la voy a tocar. Entonces, ángulos hiperbólicos hay un número infinito. Puedes tener un ángulo tan grande que vaya, tan infinitamente grande que no va a ser comparable con los ángulos circulares. En los ángulos circulares, a partir de 360 grados, se repite, ¿no? Otra vez, 360 grados es igual a 0 grados, es lo mismo. Y vamos a poder empezar a contar otra vez. En los senos hiperbólicos, no. Tener un ángulo de 360 no significa tener un ángulo de 0, porque estas funciones hiperbólicas no van a ser funciones que se van a estar repitiendo, que van a ser periódicas. Van a continuar y van a seguir creciendo hasta el infinito. Bien, ok. Ahora sí, ¿cómo vamos a poder definir senos y cosenos? Vamos a hacer los mismos trazos que hicimos en las otras funciones. Vamos a hacer este trazo. Y a final de cuentas vamos a aprovechar, a pesar de que son senos hiperbólicos, vamos a aprovecharlos para definir nuestras funciones. Bien, tengo entonces estos triángulos. Voy a hacer un poquito más gruesa para que se vea bien. Ok, ahí está. Este es un triángulo rectángulo. Al yo dibujar ese triángulo rectángulo, entonces sí estoy haciendo referencia que aquí hay como una circunferencia. Y al ver una circunferencia, entonces este ángulo lo estoy forzando a que sí sea un ángulo circular. Entonces vamos a dibujar este simbolito de ángulo, pero va a ser una recta cortada. Porque sabemos que es un ángulo hiperbólico, pero lo vamos a tratar como si fuera un ángulo circular. Al ser un ángulo circular, entonces yo ya voy a poder definir que, como lo hicimos anteriormente, este es el seno, pero ahora seno hiperbólico de teta, que aquí ya no se va a cumplir, fíjense. Siempre seno es igual a cateto puesto sobre la hipotenusa y esta hipotenusa medía 1. En este caso, esta hipotenusa no mide 1. Si midiera 1, tendría que ser sobre este circulito. Aquí está el 1, aquí está el 1, menos 1, menos 1. Aquí hay un circulito y aquí hubiéramos tenido que dibujar ese triángulo. Pero como son senos hiperbólicos, van a nacer a partir de la hipérbola. Y así como en el círculo, este lado es el seno hiperbólico, aquí también sobre esta hipérbola va a ser ahora el seno hiperbólico. Y ahora, el de abajo va a ser el coseno hiperbólico de teta. Lo que mida de aquí hasta acá. Bien, vamos a dibujarlo más acá para que no nos estorbe. Este va a ser el coseno hiperbólico de teta. Y la tangente de teta, pues ya sabemos que las tangentes son las rectas que son que tocan a la curva en un solo punto y es vertical, pues vamos a dibujar esa recta que es tangente en un solo punto. Vamos a hacerlo más grueso para que se distinga. Esa es la tangente, pero la única sección de la tangente que yo voy a utilizar va a ser la que está dentro de ese triángulo. Y lo que mida esa recta o esa sección, a esta le voy a llamar tangente de teta. Esa va a ser la tangente de teta. Tangente hiperbólica. Tangente hiperbólica de teta. Para hacer la secante dijimos que era una recta que, la cotangente. La cotangente era una recta que tocaba a nuestra función en un solo punto y que era horizontal. Pero aquí no lo tenemos. Para poder definir gráficamente la cotangente hiperbólica de un ángulo es necesario desarrollar otros conocimientos un poco más de las matemáticas para poder determinarlo. No lo vamos a hacer aquí para no desperdiciar
tanto tiempo, porque sí se requiere suficiente tiempo y tenemos el tiempo encima. Entonces, por ahorita lo que vamos a hacer es que nada más las vamos a definir de manera analítica. Bien, aquí se me movió esto otra vez. Ahí está. Ok, bien, entonces yo sé que el seno va a ser esta parte de aquí. Y este punto que cae sobre esta hipérbola va a tener coordenadas. Vamos a llamar a este punto, ahora este va a ser nuestro nuevo punto M, con coordenadas x, y. A partir de ese punto, entonces yo puedo definir que el seno hiperbólico de teta va a ser igual a y, la coordenada y, porque al final de cuentas es lo que mide de aquí a acá. Esto es y. Y el coseno hiperbólico va a ser lo que mida desde el origen hasta este punto. Entonces el coseno hiperbólico va a ser igual a x. Y de aquí yo igual mido la tangente. La tangente hiperbólica va a ser igual al seno entre el coseno, es decir, y sobre x. Y la cotangente hiperbólica va a ser igual a el inverso de la tangente, que es igual a x sobre y. De aquí mismo, la secante hiperbólica va a ser igual a el inverso del coseno, es decir, 1 sobre x. Y la cosecante hiperbólica de ese ángulo va a ser igual a el inverso del seno, 1 sobre y. Bien, y así es como analíticamente vamos a poder medir nuestros senos hiperbólicos. Hiperbólicos nuevamente porque salen de una hipérbola. De manera, ya cuando estamos trabajando, hacer siempre nuestros gráficos pues va a ser un poco complicado. Entonces, varios matemáticos han desarrollado otros métodos para calcular estas funciones hiperbólicas. Bien, antes de que nosotros las definamos, sí es importante que recordemos el concepto del número E, el número de Euler. ¿Ok? Vamos a tener esta función exponencial. Hemos escuchado muchas veces hablar de este número E, pero ¿qué significa? Este número E fue desarrollado por Leonhard Euler. Euler porque está en alemán. Él era suizo, pero pues el apellido está en alemán, Euler. En español lo podemos decir como Euler, no hay ningún problema. Bien, van a ser a partir del desarrollo de esta serie. Es decir, 1 elevado a la 0 entre 0 factorial más 1 elevado a la primera potencia por 1 factorial. Siempre vamos a tener nuestra base 1 y lo vamos a ir elevando cada vez a una potencia más. Y abajo, factorial, pero siempre un factorial más. Bien, esto no es otra cosa más que la sumatoria desde n igual a 0 hasta el infinito porque esto no acaba, es una serie, desde 1 a la n sobre n factorial. Si ustedes hacen esta operación en su calculadora, les va a dar este número. Es el número de Euler, que me va a dar gráficamente esta función. Bueno, ahorita vamos a ver sobre esta función. Bien, ¿qué es lo que va a suceder si en lugar de poner 1, yo pongo 2? Mi base 2. Eso va a decir que tengo 2 a la n sobre n factorial. Este número no es otra cosa más que decir e al cuadrado. Entonces, e al cuadrado va a ser igual a 7.3890. Vamos a verlo aquí. E al cuadrado, bueno, aquí ya no se alcanza a ver, pero da 7.38. E a la primera potencia nos va a dar 2.71 por aquí. Y así entonces e a la x lo podemos definir como como esa función que va a estar sobre esta recta exponencial. Esta función exponencial no es una recta, es una curva exponencial. Bien, a partir de ahí nace el número de Euler. Y lo que han hecho muchos matemáticos es que han relacionado estas funciones hiperbólicas con el número de Euler. Bien, de tal manera que el seno hiperbólico se va a definir como e a la x menos e a la x sobre 2. Bien, vamos a ver. Gráficamente, esta es la función e a la x sobre 2.
Y esa es la función e a la menos x sobre 2, pero negativa. Esa es la negativa, ¿bien? Entonces, cuando yo resto o sumo estas dos funciones, más bien es una suma porque esta es esta función y esta es esta función, si las junto, lo que me van a dar va a ser esta función. Y esta función no es otra cosa más que el seno hiperbólico de x o de teta. Puedo llamar esto teta. Nada más que de manera analítica, en lugar de llamarle teta, le llamamos x. Y así es como también vamos a poder definir en geometría analítica nuestra función de seno hiperbólico de x. Y el coseno hiperbólico pues va a ser algo muy similar, nada más que en lugar de restar estas funciones las voy a sumar. Esta es la función e a la x y esta es la función e a la menos x, positiva ahora porque las vamos a sumar. Vean que es muy similar a esta ecuación, nada más que en lugar de estar aquí abajo, la tengo aquí arriba, es decir, aquí. Bien, cuando yo sumo estas dos funciones, lo que me da es el coseno hiperbólico de x. La tangente va a ser el seno entre el coseno. Si yo divido estas dos funciones, este 2 con este 2 se va a simplificar y ya nada más me va a quedar esta expresión entre esta expresión. Y esa es la tangente hiperbólica. Entonces, si yo tengo e a la x medios y menos e a la menos x medios, tengo esta función. Entonces dense cuenta que va a respetar esta función hasta que se cruza precisamente en el eje de las y y ahí va a cambiar de dirección. Y esa es la tangente hiperbólica de x. Y así también se define la cotangente hiperbólica y la secante y la cosecante. ¿Bien? Ok. Ahora, ya no, por último, lo que sí quiero que veamos son identidades trigonométricas que se van a respetar en las hipérbolas, que van a ser muy similares a las identidades trigonométricas circulares que hemos visto, nada más que el cambio que van a tener precisamente va a ser en los signos. Seno hiperbólico de x más menos coseno hiperbólico de x es el que me va a dar 1. Y este menos nace precisamente porque la hipérbola es x cuadrada menos y cuadrada es igual a 1. Bien, y lo mismo va a suceder. En lugar de ser tangente hiperbólica cuadrada más 1, va a ser 1 menos tangente hiperbólica y eso me va a dar la secante hiperbólica de x. La cotangente hiperbólica de x menos 1 va a ser igual a la cosecante hiperbólica de x. Estas son las identidades análogas a las pitagóricas. Y se dice análogas porque estas pues no salen del teorema de Pitágoras, simplemente salen de las funciones hiperbólicas. Bien, ahora de un ángulo negativo, el seno hiperbólico de menos x es igual a menos el seno hiperbólico de x. El coseno hiperbólico de menos x es igual al coseno hiperbólico de x positivo y la tangente hiperbólica de menos un ángulo, aquí es igual, aquí se me pasó. Es igual a la tangente hiperbólica de x. En este caso se sigue respetando, estas son las mismas que las identidades trigonométricas circulares. Y la suma de los ángulos, o la suma de dos ángulos más bien, pues son estas. Bien. Ok. Por último, ya para terminar esta sesión, que ya se extendió bastante, las funciones inversas las vamos a calcular con estas otras funciones. Bien, entonces el arco seno hiperbólico de x, que no es otra cosa más que el seno hiperbólico inverso de x, lo vamos a calcular con logaritmo natural de x más la raíz cuadrada de x más 1. Y así para el coseno hiperbólico de x inverso, la tangente hiperbólica inversa de x, la cotangente hiperbólica inversa, la secante hiperbólica de x y la cosecante hiperbólica inversa de x. Todas estas son funciones inversas. Pues bien, muchachos, nos vemos en un ratito para continuar resolviendo ejercicios. No vamos a resolver ejercicios de funciones trigonométricas hiperbólicas. Está de más, ustedes realmente como químicos no las van a utilizar, pero sí es importante que como científicos y no como técnicos sepan que existe, sepan que hay otras profesiones que sí las utilizan y bastante, pero no es el caso de ustedes. Bien.